Muy buenas, bienvenidas, bienvenido a Matemáticas de Oposiciones. En esta ocasión vamos a trabajar con un ejercicio que cayó, como podemos ver en pantalla, cayó en 1969, en las oposiciones de 1969. Consiste en hallar un número de 5 cifras diferentes que sea igual a la suma de todos los de 3 cifras que se puedan obtener formando las variaciones ordinarias de dichas 5 cifras tomadas de 3 en 3. Para ello hay que tener en cuenta los diferentes pasos. Hay que tener en cuenta, lo primero, que este ejercicio está totalmente relacionado con el tema 1 y por eso lo englobo dentro de él, con el tema 1 de números naturales y sistemas de numeración, ya que estamos trabajando con los sistemas de numeración. En este sentido, vamos a empezar teniendo en cuenta que el número, vamos a llamarlo n, está formado por 5 cifras, A, B, C, D y E, y que además ninguna de ellas es 0. Vamos a partir de la base de que ninguna de ellas es 0. A, B, C, D y E son distintas de 0. Si partimos de la base de que son distintas de 0, bueno, también tenemos más información. Tenemos la información de que vamos a utilizar las variaciones. Las variaciones, el número de variaciones ordinarias de orden 3 de 5 elementos, es decir, la cantidad de formas diferentes de organizar 5 elementos, los 5 elementos que tenemos, sin repetición, viene dado por lo siguiente, por las variaciones de 5 elementos de orden 3, que se escriben, que se pueden, bueno, que al fin y al cabo se calculan como 5 factorial partido por 5 menos 3 factorial. Entonces tenemos 5 por 4 por 3 por 2 y abajo 2 factorial, que es 2 simplemente. Por lo tanto, como podemos ver, 5 por 4, 20 por 3, 60. Son 60 las variaciones que tenemos de 3 elementos, las variaciones de 3 elementos de orden 3, de los 5 elementos que tenemos, que son las 5 cifras del número. Como también sabemos que va a haber, según estas variaciones, va a haber 12 que tengan cada una de las cifras en la posición concreta, es decir, va a haber 12 de ellas que tengan la cifra A en las decenas, 12 de ellas que tengan la cifra B en las decenas, 12 de ellas que tengan la cifra B en la D, E en las centenas y así. Todas ellas, va a haber 12. ¿Por qué? Porque si hay 60 variaciones, en todos los casos vamos a tener la posibilidad de que existan, de que estén ahí. Tenemos 3 cifras, siempre vamos a tener esa posibilidad. Por tanto, en lugar de ponernos a sumarlos todos, lo que vamos a hacer es considerar las 12 que hay de cada una. Es decir, 12A más B más C más D más E. Esto lo vamos a considerar por las que están en las unidades. Más 12 por A más B más C más D más E por las... O sea, estas son las que son las decenas. Y después tendríamos 12 por A más B más C más D más E, que serían las centenas. Bien, considerando esto, pues simplemente calculamos cuál es el resultado de esto y tenemos obviamente 1332 por la suma esta. Esta es la suma. Como 1332 es divisible por 9, porque la suma de sus cifras es divisible por 9, entonces necesariamente tenemos que el número que buscamos también es divisible por 9. N, el número que tenemos aquí, 1332, S, es igual a 9 por un número natural. Al tener esta situación, lo que necesitamos también es el criterio de divisibilidad por 9.
un número es divisible por 9, entonces la suma de sus cifras también es divisible por 9. Como la suma de sus cifras es divisible por 9, tenemos que S lo podemos escribir como 9 por K. Al escribirlo como 9 por K y teniendo en cuenta las posibilidades que tenemos para A, B, C, D y E, la suma de las cifras, tenemos que necesariamente, según la definición que hemos dado en el enunciado, como todas son distintas y están entre 0, sin 0, 0 en principio lo hemos eliminado, está entre 1 y 9, necesariamente vamos a considerar el 0 para hacer el mínimo, pero no haría falta. Tenemos que 10 es menor o igual. 10 es igual a 0, más 1, más 2, más 3, más 4. Eso sería la posibilidad más baja de la suma. Y la posibilidad más alta de la suma sería igual a 9 más 8 más 7 más 6 más 5. Y eso es 35. Por lo tanto, la suma está acotada por 35 y por 10. Como la suma es múltiplo, la suma de las cifras es múltiplo de 9, tenemos que encontrar los múltiplos de 9 que estén entre 10 y 35. Esos múltiplos de 9 son efectivamente 18 y 27. Por lo tanto, K igual a 2 y a 3. Si son 2 o 3, lo que tenemos es que efectivamente, vamos a ver, tenemos que efectivamente, como n era igual a 1332 por S, igual a 1332 por 9 por K, pero K, hemos dicho que K puede ser 2, porque salía 18, múltiplo de 9. Y con esto tendríamos 23.976. Y con K igual a 3, tendríamos que N es igual a 35.964. Y ahora vamos a analizarlo. Como la suma de las cifras, en este caso, la suma de las cifras es igual a 27, que es distinto de los 18 que habíamos visto, los 18 porque la suma de las cifras tenía que ser 18, este caso no es el que buscamos. Sin embargo, en este último caso, vemos que efectivamente la suma de las cifras es igual a 18, que es igual a ese 18 que buscábamos, para que la suma de las cifras coincidiera y poder cumplir así el enunciado. De esta forma, nos aseguramos que el número buscado es 35.964. Muchas gracias por todo y nos vemos a la próxima. Adiós.